Dios le bendiga en esta mañana. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y trabajo en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, allá en el pueblo de Vermilion, hasta Wakeman, en la Ruta 60, iglesia que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allí le invito a que nos visite si usted entiende el inglés y no tiene iglesia local a la que asiste, para que comparta con nosotros y reciba la palabra de Dios, igual que el amor de Dios, según nos enseña la palabra de Dios. Y ya vimos en el anterior video, el título de estos videos que estamos haciendo ahora es hacia dónde vamos, de dónde somos y hacia dónde vamos, o de dónde somos para ver hacia dónde vamos. Y ya vimos que primeramente en los versículos de Efesios capítulo 2 del 4 al 6 hablamos que vamos a nuestro lugar sentado a la diestra de Dios junto con Cristo Jesús en lugares celestiales. Y también vimos en el anterior video como en el libro de Juan capítulo 14 versículos 1 al 3 el Señor Jesús nos llama a no agitarnos, a no llenarnos de angustia. En aquella ocasión hablando a los discípulos, porque Él iba a dejar de estar presente con ellos, pero regresaría. Y los discípulos se entendieron, o Jesús entendió que los discípulos estaban un poco preocupados, angustiados ante esas palabras. Y lo mismo quizás nosotros los creyentes en el tiempo de hoy, en los días que vivimos, viendo lo que está sucediendo en este mundo, viendo la depravación y corrupción moral, viendo también la depravación y corrupción política y económica, viendo cómo la palabra de Dios es sustituida por los pensamientos y la filosofía del hombre. A lo que es bueno según la palabra de Dios le llaman malo, y a lo que es malo según la palabra de Dios le llaman bueno. Y vivimos en este mundo que entonces nos agobia, nos acosa, nos angustia. Y el Señor Jesús también nos dice a nosotros: no se turbe vuestro corazón, no se agite, no se llenen de angustia. ¿Y por qué dice el Señor Jesús? ¿Por qué dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón, no se llenen entonces de angustia? Veamos la palabra de Dios en nuevo. Juan capítulo 14, versículo 2, desde Reina Valera 60. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y en la otra versión que hemos estado usando, la Nueva Traducción Viviente, dice: no dejen que el corazón se llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Confíen en Dios y confíen también en mí. Creed en Dios, creed también en mí. Cuando Jesús dice estas palabras a sus discípulos, le está diciendo que Él, Jesús, es Dios. Y si ellos creen en Dios, también entonces pueden creer en Él, en Jesús, pues Él, el Señor y Dios son uno solo. Dijo Jesús. Vamos al libro de Juan, capítulo 12, versículos 44 y 45. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió, hablando del Padre. Y el que me envió me ve a mí, y me ve a mí, ve al que me envió, hablando del Padre. O del Padre. Juan 14, versículos 8 al 10. Dijo el Señor a Felipe: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, dijo Felipe al Señor, vamos a corregir. Felipe le pregunta: muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le contestó, cuando Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Felipe le contesta: pregúntanos, enséñanos el Padre, entonces, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo llevo ya con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme: muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Así, ¿por qué debemos creer entonces en la palabra de Dios, en las promesas del Señor Jesús, aquí específicamente en el libro de Juan capítulo 14 y los primeros versículos? Porque Jesús está diciendo claramente que Él es Dios, que Dios está en Él y que Él está en Dios. Fíjese cómo nos dice también la palabra en Colosenses capítulo 1 y versículos 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Dios, como hemos hablado anteriormente, Jesús era, como hemos hablado anteriormente, Dios con nosotros, Emmanuel, la presencia de Dios, Dios hecho carne. Jesús, el hombre, hijo de Dios, el hijo del hombre, presente entonces entre la creación de Dios y con la creación, con la humanidad. Y por eso el Señor Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, no se llenen de angustia. Si creen en Dios, creed también en mí, porque yo y Dios somos uno solo. Dios y yo somos uno solo, somos el mismo. Y eso es algo importante, primordial, que tenemos siempre que resaltar y recalcar. Ahí está la palabra de Dios, ahí está la obra de Dios, porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él estaba muriendo por nosotros. Dios envió a su Hijo por nosotros para reconciliar a nosotros con Dios, Dios con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. El justo, el Hijo de Dios, que era a la misma vez Hijo del hombre, murió por nosotros el injusto. Era la única manera. Dios hecho hombre, que fuese hasta la cruz del Calvario y pagase el precio de nuestros pecados con su muerte y con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice la misma, Señor. Si hay alguien que todavía no conoce a Jesús como Señor y Salvador, te rogamos en el nombre de Jesús que, Señor mío, tu Espíritu Santo lo toque para salvación, Señor, para que crea en Cristo y lo reciba como Señor y Salvador. Si hay alguien que necesita acercarse más al Señor Jesús, algún creyente, Padre amado, consagrar su vida o reconciliar su vida contigo, que igualmente tu Espíritu Santo, Señor, lo haga. Porque es en nombre del Señor Jesús que oramos. Amén.